¿Tiene importancia la segunda venida de Cristo? ¿Realmente es relevante para nuestra vida pensar en que Jesús viene por segunda vez? Hoy, en este video, hablaremos acerca de la segunda venida de Cristo y de la importancia que tiene para tu vida. Comencemos. A ver, espera. ¿Qué? ¿Me van a hablar acerca de que tengo que tener miedo porque Jesús viene por segunda vez? Y si fui al cine o si estoy viendo una película me voy a quedar acá y por lo tanto me voy al infierno o algo así. No. Eso yo no lo quiero escuchar. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice así. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su segunda venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este es un pasaje muy interesante, es un pasaje muy especial. El contexto en el que se encuentra este pasaje es el siguiente. Juan escribe esta carta, su primera carta, debido a que habían falsos profetas que habían entrado en la iglesia, que habían comenzado a enseñar doctrinas contrarias a la doctrina de Cristo. Puntualmente estos profetas, estos falsos profetas realmente eran posiblemente filósofos gnósticos. Y estos filósofos gnósticos comenzaron a cuestionar elementos fundamentales de la doctrina cristiana. Decían que Jesús no era Dios encarnado. Decían que Jesús no había sido crucificado realmente. Decían que Jesús no había resucitado. Y por último, decían que Jesús no iba a volver por segunda vez. Nos encontramos con estos profetas, con estos hombres que comenzaron a penetrar en la iglesia con falsas doctrinas, enseñando herejías, contrario a lo que Jesús había dicho. En este contexto, en este sentido, es que Juan se levanta y él, como el último apóstol vivo, aquel último hombre que había estado con Jesús y que había escuchado sus enseñanzas de su boca, que lo había visto crucificado y que lo vio resucitar y ascender a los cielos, Juan dice este pasaje. En este pasaje que acabamos de leer hay varias ideas que son muy interesantes. Si bien es un pasaje corto, es un pasaje potente y tremendamente profundo. Los invito a que lo analicemos. Los invito a que profundicemos en la palabra de Dios. En este pasaje, Juan menciona dos conceptos, dos palabras que son tremendamente importantes. Por una parte, habla de permanecer en Jesús y por otra parte, nos dice que debemos tener confianza. ¿Qué significa permanecer? ¿Qué significa tener confianza? Analicemos estas palabras y veamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. La palabra permanecer, que se utiliza acá en el versículo 28, significa meno, o en otras palabras en griego es meno, y quiere decir quedarse en un lugar, mantenerse en contra de la oposición, resistir firmes. La palabra meno en griego tenía un uso militar. Cuando un general estaba en una guerra, de pronto llegaba y le decía a sus soldados meno en ese lugar. Lo que estaba diciendo es manténganse firmes y resistan todo ataque que les hagan. No se muevan ni un milímetro de donde yo les he dicho que deben estar. En este pasaje, Juan está diciendo al pueblo de Dios, meno, permanezcan, resistan firmes ante las falsas doctrinas, ante las herejías que estos falsos profetas les están enseñando a ustedes. No se muevan ni un milímetro, ni una coma de la doctrina de Jesús. Entendemos, por lo tanto, que la palabra permanecer es tremendamente potente porque nos llama a entender que somos soldados de Cristo, que tienen que resistir ante los ataques de las falsas doctrinas, de las ideologías que están tratando de penetrar en la iglesia. Luego, Juan nos dice, para que cuando se manifieste, es decir, está hablando de su segunda venida, podamos tener confianza. La pregunta es, ¿qué es confianza? La palabra que se utiliza acá es parresía. Confianza en este sentido significa, por lo tanto, una seguridad,
de que podemos presentarnos ante el juez porque hemos sido justificados. Quiero que piensen en esto. Juan está diciendo, para que tengamos confianza, para que tengamos la seguridad absoluta que cuando aparezca el juez justo, cuando aparezca Dios Padre y estemos en el juicio, podamos presentarnos ante Él sin temor, sin miedo, sino que con la absoluta certeza de que hemos sido justificados por nuestros pecados, de que Cristo nos compró y pagó el precio de nuestros pecados. La palabra confianza entonces, parresía, tiene una connotación, una potencia, una trascendencia tremenda. Sin embargo, parresía tiene un doble significado, porque parresía también significa lo siguiente. Significa exponer con franqueza, hablar libremente la verdad. Lo que nos está diciendo este pasaje entonces es lo siguiente, que podemos tener confianza, presentarnos ante el juez justo, porque Jesús nos ha justificado. Pero sabemos también y entendemos y comprobamos que hemos sido justificados por Jesús porque hablamos la verdad del Evangelio, porque hablamos la verdad de su mensaje. No decimos solamente lo bonito del Evangelio, decimos con franqueza, con transparencia y verdad, todo el contenido del Evangelio. Hablamos del amor, pero también hablamos del juicio. Hablamos de la misericordia, pero también hablamos del castigo. Hablamos del cielo, pero también hablamos del infierno. Hablamos del perdón, pero también hablamos de la necesidad de arrepentirnos de todos y cada uno de nuestros pecados. Confianza es saber que hemos sido justificados por Jesús, que podemos presentarnos ante el juez justo. Y esa confianza se evidencia, se nota en que predicamos el Evangelio con todas sus letras. No hablamos solamente lo que es políticamente correcto, lo que al mundo y a las personas les gusta. Hablamos la verdad, hablamos el mensaje completo y entero del Evangelio. Esto tiene una trascendencia potente, porque ¿qué nos motiva a permanecer? ¿Qué nos motiva a confiar? Lo que nos motiva es que sabemos esto, que Jesús viene por segunda vez, que Jesucristo se va a hacer presente por segunda vez y que en esta segunda venida va a venir en gloria y majestad, que va a establecer su reino acá en la tierra, que va a reunir a su pueblo, que nos va a juntar de todas las naciones, nos va a mostrar su gloria y nos va a llevar a vivir con Él y a estar eternamente en su presencia. La segunda venida de Cristo es fundamental. Si en algún momento has pensado en claudicar de la fe, si en algún momento has sentido que ya no tiene sentido, no tiene relevancia el Evangelio, te invito a que vuelvas a la Biblia, a que investigues y a que leas acerca de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo te motiva a perseverar, te motiva y te llama a confiar. No porque tengamos miedo a causa de la segunda venida de Cristo, sino porque la segunda venida de Cristo nos llena de gozo al saber que nuestro Salvador, que nuestro amado, que nuestro Redentor, que nuestro Señor, que nuestro Salvador, que el único y verdadero héroe de la historia de la humanidad viene por segunda vez. Hoy día te quiero animar. Si te sientes cansado, si te sientes frustrado, si piensas que realmente ya no tiene sentido perseverar en el Evangelio, te quiero decir que retornes a la palabra, que vuelvas a estudiar la Biblia y que entiendas, ores y reflexiones sobre la importancia de la segunda venida de Cristo para tu vida. Posiblemente entender que Jesús viene por segunda vez te va a ayudar a salir del hoyo, del agujero en el cual hoy día tal vez te encuentras. Muchas bendiciones.